Primera de Corintios 1:10. Vamos a continuar con esta serie de mis dones y talentos y vamos a hablar acerca de una iglesia con dones y sin ellos. Así es el título de esta segunda parte. Primera de Corintios 1:10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo, ¿qué, hermanos? En un mismo parecer, ¿sí? Que todos estén unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Oremos. Padre, gracias en esta mañana te damos por tu amor, gracias te damos por tu misericordia, Señor. Te damos gracias, Señor, aún por el calor, el frío, Señor, y las cosas que pasan, Señor, pasamos, Señor. Sabemos que hay lugares donde las situaciones son peores, Señor, mucho más deplorables. Y Señor amado, gracias te damos porque en esta mañana estamos aquí reunidos para haber exaltado tu nombre, glorificado tu nombre con alegría, Señor, y agradecimiento. Y también estamos aquí porque queremos oír, Señor, tu palabra, tu voz, Señor, en tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Dame, Señor, tu unción y tu, Padre, dirección para hablar, Señor, conforme tú has dispuesto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, mi Dios. Amén. Y amén, Señor. Gloria a Dios. Toma su asiento, iglesia. Pablo el apóstol, hermano, fundó la iglesia de Corinto aproximadamente en el año 45 después de Cristo. O sea, después de que el Señor resucitó, más o menos unos 45 años después, hermano, fundó esta iglesia, ¿verdad? Que era una iglesia muy particular, muy singular, porque era una iglesia, hermano, que había sido fundada en medio de una ciudad pagana, mundana, inmoral en todo aspecto. Era una ciudad llena de desenfrenos. Haga de cuenta una iglesia en Las Vegas, ¿verdad? O quizás un poquito peor todavía, porque incluso en Las Vegas hay muchas restricciones, hay restricciones de leyes que restringen, ¿verdad? Varias cosas y la ciudad no se desenfrena a ese grado. Pero en aquel lugar, la ciudad de Corinto, hermano, era una ciudad sin ley básicamente, una ciudad de un desenfreno en muchos aspectos. Había leyes, lógicamente, por los romanos, pero sus leyes no restringían especialmente, hermano, las costumbres de adoración pagana que había entre ellos. Por ejemplo, en esa ciudad estaba el templo, hermano, o la Acrópolis, ¿verdad? Que en ese lugar estaba un altar a Afrodita. En ese templo estaba un altar a Afrodita, hermano, donde este dios o la diosa del amor, como se le llamaba, se le conocía, hermano, era un lugar administrado por más de 1000 prostitutas, 1000 mujeres que se prostituían en culto a esta diosa, hermano. 1000 sacerdotisas, como se les conocía. Ahora yo quiero que empiece le comento y empiezo en esto, porque yo quiero que empiece usted a visualizar en medio de qué estaba esta ciudad, esta iglesia, la iglesia de Corinto, hermano. En medio de qué panorama, qué aspecto, qué atmósfera, hermano, había en esta ciudad. Ahora, hay una pregunta que yo hago. ¿Por qué nos referimos a los corintios, verdad? Cuando hablamos acerca de los dones, de los talentos y estas manifestaciones espirituales. Bueno, en primer lugar, porque Pablo, hermano, a la iglesia de Corinto era la única iglesia donde más se manifestaban todos estos dones, por así decirlo, espirituales. Y era un lugar, básicamente, hermano, donde había un enorme desorden. Había un desorden absoluto. Es algo que muchos estudiosos se han preguntado, y es lo que vamos a ver en esta mañana. Pablo ve necesario escribirle a la iglesia de Corinto para corregirlos, para alentarlos también y para instruirlos, que deben no solamente apartarse del mundo, sino, hermano, también de las gentes que vivían una vida desordenada y no mostraban un genuino arrepentimiento. En otras palabras, Pablo, pensando en la pureza, una iglesia ordenada, mandaba no solamente que se apartaran de ese mundo que los rodeaba,
de esas situaciones paganas, hermano, y mundanas que los atosigaban, que estaban sobre ellos. No solamente eso, sino también de personas que se habían introducido dentro de la iglesia, que vivían desórdenes, vivían de una manera desordenada. Y Pablo le dice, ¿saben qué? Apártense de los tales, aléjense de tales personas. Quiero ver rápidamente algunos aspectos, algunas cosas importantes que Pablo recalca en contra de esta iglesia. Y yo quiero que usted ponga atención, hermano, porque hasta pareciera que no hablásemos de una iglesia. Hasta pareciera que no habláramos de una iglesia. Yo quiero que usted piense, ¿qué es una iglesia en primer lugar? Una iglesia debe de ser un lugar donde los cristianos se reúnen para adorar a Dios, ¿no? Es un lugar donde los cristianos se deben de reunir para glorificar al Señor, para crecer a través de su palabra, ¿verdad, hermanos? Para madurar en Cristo, ¿sí o no, hermanos? ¿Qué pensamos de una iglesia? Un lugar santo, un lugar donde se reúnen las mejores personas, un lugar donde se reúnen las personas llenos de Cristo, llenos del amor del Señor. Eso yo me imagino, es lo que normalmente se imaginaría cualquier persona. Por eso es que cuando los escándalos dentro de las iglesias se oyen mucho, porque dicen, ¿cómo es posible? Ellos son la iglesia, ellos son los que van a la iglesia y se supone que son los que siguen a Dios y son los que tienen la palabra de Dios en sus vidas. ¿Cómo es que es posible que hagan semejantes cosas? Entonces la gente del mundo, cuando escucha los escándalos de la iglesia, sí se sorprende. Cuando escuchan, por ejemplo, hay lugares donde escuchan, pues, no sé, mataron a 3. ¿Dónde los mataron? Pues allí en el baile. Pues a eso van. ¿Dónde los mataron? Pues en la cantina. Pues en la cantina. ¿A quién mataron? A 2. ¿Pero qué andaban haciendo? Pues eran traficantes. Pues eran traficantes. Pero cuando algo sucede dentro de la iglesia, la situación es diferente y distinta. Porque ellos piensan de nosotros que nosotros somos las personas más santas, más obedientes, más humildes, más sencillas, más llenas de amor, y que vengan y me pregunten a mí si eso es verdad, y les voy a decir que no. Yo mismo les digo que no. Quiero recalcar algunas cosas que, amado, había en la iglesia de Corinto, y quiero que me pongan atención porque vuelvo a decirle, hasta pareciera que no estuviésemos hablando de una iglesia. En primer lugar, eran carnales. Eran carnales. En el capítulo 3, verso 1, dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Dice el capítulo 3, verso 1. ¿Qué cosas? Discutían quién era el mayor. Discutían quién era mejor predicador, quién era mejor maestro, si Pablo o Apolos. Qué absurdo, ¿eh? Qué absurdo, qué cosas de verdad. El problema de su carnalidad no era vencida, hermano, por la nueva vida en Cristo Jesús. O sea, no eran personas naturales. Yo quiero que, porque hay otro concepto dentro de la Biblia que llama naturales. Los naturales son las personas no nacidas de nuevo. Pablo no les dice, ustedes se comportan como naturales, o sea, inconversos. Ustedes se portan como niños, como carnales. Porque ellos, hermano, eran sumamente inmaduros. Había una inmadurez constante en ellos, una forma de cambio constante en ellos. Es chocante. Es una pregunta, hermano. ¿No es chocante cuando la gente cambia de un carácter a otro, de un momento a otro, hermano? Para mí no hay persona que me choque más que eso. Francamente se lo digo. Que un día esté bien, que otro día anda mal, que un día anda feliz, otro día anda... Eso es fastidioso. Es fastidioso. Esta era la manera de estas personas. Eran carnales, eran niños en su manera, en su aspecto de vivir, en su manera de ser. Eran infantes. No mostraban una madurez de un carácter constante. ¿Sí? Esas personas pueden haber sido convertidas, pero inmaduros. ¿Por qué? ¿Por qué hay inmadurez? Bueno, la inmadurez llega porque la persona no ora, porque la persona no estudia la palabra de Dios, por no tener una vida responsable delante del Señor, por no ser dedicados a Dios. Todo eso marca una inmadurez en la persona. Entonces, Pablo les dice de manera que no puedo hablarles como espirituales. ¿Cómo es posible? Si se supone que tenían dones espirituales, pero no eran espirituales.
Es irónico, ¿no? Dones espirituales, pero no eran espirituales. ¿Cómo? Tenían los mejores dones espirituales, por así decirlo, pero no eran espirituales. Pablo les dice, ustedes son carnales, son niños, son inmaduros. En segundo lugar, fíjese lo que la iglesia de Corinto permitía. Fíjese, permitían el incesto. El incesto. Capítulo 5, verso 1, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que aún no se nombra, o que ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieran más bien haberse lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? El 3, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. El 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado ¿a quién? Al diablo, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Cómo es otra pregunta, ¿cómo es posible? Es incomprensible. ¿Cómo es posible que en medio de entre nosotros el hijo de fulano tomó por mujer, por esposa a su madrastra? Por eso dice Pablo, cosas que ni entre los gentiles se nombra, porque ellos mismos las reprobaban en una manera drástica. Era inaccesible que en el mundo, en el paganismo, un joven tomara como mujer a su madrastra. Era algo inaceptable. Cuanto más dentro de la iglesia. Pero le voy a hacer una pregunta, ¿lo permitían, sí o no, hermanos? ¿Los líderes? En silencio, calladitos. La típica frase, no juzgues, ¿verdad? Usted no se meta, no juzgue, de verdad. Entonces Pablo dice, ¿cómo es posible que permitan tal cosa? Yo ya lo juzgué al tal. Dice Pablo de lejos, porque esto es una carta que le escribe. Yo ya lo juzgué. Al tal expúlsenlo, sáquenlo de la iglesia. Entréguenlo a Satanás. Ahora, ¿qué significa entregarlo a Satanás? Como en una ocasión dije, ¿qué significa entregarlo a Satanás? No era que se iban los líderes allá al cerro y prendían una fogata y decían, oh Satanás, te entregamos a este miserable pecador. No era eso. Era simplemente sacarlo de la iglesia, expulsarlo de la comunión, de la congregación, de la iglesia. Pero como hoy hemos visto, hermanos, ¿verdad que hoy en día tú expulsas a un pecador de la iglesia y lo reciben 100 iglesias? Y no solamente lo reciben como víctima. ¿Por qué te corrieron? Pues andaba con mi madrastra. Ay, qué malos, ¿por qué te juzgaron así? Vente para acá con nosotros. Eso es algo grotesco, hermano. Hoy en día tú no puedes expulsar a nadie, no puedes reprimir a nadie, no puedes ya exhortar a nadie, no puedes poner en disciplina a nadie. ¿Por qué? Porque hay 100 iglesias que te reciben tal y como eres, ¿sí o no, hermanos? Te reciben tal y como eres. Entonces, es lo que Pablo está diciendo. Entregarlo a Satanás simple y sencillamente significa expulsarlo de la iglesia, sacarlo de la comunión de los hijos de Dios fuera. Y cuando era sacado fuera, no podía ser recibido por ninguna iglesia más. Al menos de las iglesias que estaban, hermanos, siendo fundadas, no había ninguna otra iglesia que pudiera recibir a tal persona. Esa persona era sacada y no era recibida dentro de ninguna iglesia. Era un pecado que, vuelvo a decir, los paganos lo condenaban enérgicamente. Número 2 es el incesto. Número 3, hermano. Número 3, se llevaban a juicios mutuos con los inconversos. Se llevaban a juicios mutuos con los inconversos. Capítulo 6, verso 1. Capítulo 6, verso 1 dice, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Verso 5. Para avergonzarlos lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano contra el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Hermanos, ¿cuántos entienden esta porción? ¿Sí la entiende?
No se me aflijan, hermano, porque yo sé que esto causa aflicción. Decir, ¿cómo es posible que una iglesia tenga esa condición? Pero imagínense, dos hermanos salen peleados, o sea, dos cristianos dentro de la iglesia salen peleados, y en vez de venir y decir, pastor, ¿sabe qué? Mire, tenemos este asunto entre mi hermano y yo, por favor, hay que llamar a los ancianos, a los hermanos, y vamos a platicar para arreglar esta solución, este problema. ¿Me explico, iglesia? No era así, sino que tenían un problema uno con otro, iban a la corte allá ante el juez y llevaban al juez el problema que estaba pasando. Y allá el juez riéndose, y estos hermanitos, ¿qué les pasa? Y estos aleluyas que andan haciendo aquí, peleando entre ellos sus asuntos, ese era el problema. No solamente eran carnales, permitían el incesto, y eran tan inmaduros y eran tan insensatos que no les importaba lo que los inconversos y los impíos pensaran de ellos. Ahora, pregunto, ¿no hay problemas que suceden dentro de las iglesias, hermanos? Pero, ¿acaso Dios no ha puesto un cuerpo administrativo dentro de cualquier iglesia? Cualquier iglesia cristiana tiene que tener un cuerpo administrativo que deben ellos de juzgar los problemas internos de la iglesia. ¿Sí o no, hermanos? Claro que sí. Y todo debe llegar a una solución de perdonar o reparar o restaurar el daño que se hizo. Tú le hiciste daño a tu hermano, restáurale, págale lo que le debes o haz el bien, trata de restaurar esa situación. Ese es el punto donde se debe de llegar. Pero eso de que andan allá en las cortes, como estos corintios hacían, es inaccesible, es inaceptable, porque Pablo lo dice en el verso 5, dice que acaso, el verso 5 dice, pues no hay entre vosotros alguno sabio, ni siquiera uno que pueda juzgar entre sus hermanos, dice Pablo. ¿No hay alguien que pueda sentarse y platicar con ustedes y llegar a un orden, llegar a una situación? Mire, hermano, aquí lo hemos hecho. Lo hemos hecho con las personas, nos hemos sentado, está pasando esto, sucede esto, por favor arregle esta situación, mira, eso está mal, es incorrecto. Y debo decir una cosa, mucha gente, hermano, no entiende el trabajo que eso conlleva tratar de solucionar la situación. Cuando una persona, se lo ve rápidamente, cuando una persona es rebelde a Dios, por consecuencia es rebelde a todo mundo. Cuando una persona es rebelde a tratar de solucionar sus asuntos, por consecuencia va a ser rebelde a cualquier solución que se le ofrezca. No va a aceptar ninguna solución. Ese a través de los años de mi experiencia como pastor es lo que he mirado. La gente rara vez dice, pastor, ¿sabe qué? Es cierto, yo fallé, hice esto erróneo, pido perdón y me disculpo. No, en la mayoría de los casos, el 90%, hermano, de la gente se rebelan en contra de Dios, se rebelan en contra de uno como pastor, se rebelan en contra del consejo de Dios. ¿Qué uno puede hacer? No haces nada. No haces nada, simple y sencillamente lo entregas al Señor. Señor, no podemos con esta situación, tú lidia con ellos. Y hermano, Dios que trabaje con esas personas, porque en la mayoría de los casos no, hermano, buscan una solución. No, lo que la gente busca, ¿saben lo que la gente busca? Que les demos la razón, aunque estén mal. Eso es lo que busca la gente. Porque vuelvo a decir, ¿cuál es el punto principal? ¿Dónde comenzamos? Que son inmaduros. Son personas inmaduras, infantiles, que no comprenden el consejo de Dios. En cuarto lugar, eran blasfemos, hermanos, contra Cristo. Eran blasfemos contra Cristo. Capítulo 12, verso 3. Búsquenlo, capítulo 12, verso 3 dice, por tanto, dice el apóstol Pablo, por tanto, les hago saber que nadie que hable, ¿qué, hermanos? Por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Se lo explico rápidamente. Ellos, en medio de sus trances, fíjese la palabra que usé, trances, decían maldiciones contra Cristo. Blasfemaban contra Jesús. ¿Sabe lo que significa blasfemar? Maldecían el nombre de Cristo. Por eso Pablo se los está diciendo. Ninguno de vosotros por el Espíritu llama anatema a Jesús. En medio de sus trances era tanto la sumergión
en el ritus que se hacía dentro de esos lugares, que maldecían a Jesús, hermano. Entonces, vuelvo a decir, y volvemos a preguntar, pues ¿qué espíritu era el que estaba poseyendo a estas personas? ¿Cuál es el espíritu que hablaba a través de ellos? Hace poco oía a una persona que maldecía el nombre de Jesús. Lo maldecía, así lo estaba leyendo y él maldecía, esa era una señora, maldecía el nombre de Jesús, decía que era un hombre maldito y decía con expresiones muy grotescas hacia el nombre de Jesús, decía no es Jesús, es Yeshua. Y uno se pone a pensar y dice, esas personas sí que están mal, hay algo y no es el Espíritu de Dios. Hermano, ha oído, Jesús dijo en una ocasión, y el Espíritu me glorificará. Cuando habló Jesús de que el Espíritu Santo vendría, dijo él, es necesario que yo me vaya y venga el Espíritu Santo, el Consolador a vosotros, y Él me glorificará, no me maldecirá. Entonces cuando una persona en medio de un trance espiritual maldice a Jesús, no es el Espíritu Santo. Mas en cambio ese era un pecado que estaba sucediendo en medio de los corintios. En medio de sus reuniones, imagínense a la gente reunida y en la iglesia, en el templo, en la sinagoga, donde sea. Y empezaban ellos a manifestar los dones espirituales, entre comillas. Y empezaba uno a maldecir a Jesús y empezaba otro a maldecir a Jesús. Y Pablo le dice, espera tantito, ¿qué les pasa? Vuelvo a leer, dice, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nadie. Mas en cambio ellos se levantaban en medio de la congregación y decían, el Espíritu de Dios está sobre mí y yo maldigo a Jesús. Eso era contrario a las Escrituras y contrario al contexto bíblico, hermanos. Bueno, vamos adelante. Pero tenían todos los dones habidos y por haber, hermano. ¿Qué cosa más contradictoria, hermano, por permitir y vivir en semejantes formas de desorden de vida cristiana? Continúa adelante. Vivir por las emociones no sujetas a la palabra de Dios es peligroso, hermanos. Vivir por las emociones no sujetas a la palabra de Dios es peligroso. El Espíritu Santo es un Dios de orden. ¿Lo cree conmigo, hermanos? Dios es un Dios de orden, ¿lo cree conmigo? Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que el Espíritu Santo está entre nosotros ahorita? ¿Quién crees que te está poniendo el entendimiento en tu corazón y en tu mente para que tú entiendas la palabra de Dios? Porque, vuelvo a decir, hay gente que se confunde y dice, no, aquí no está el Espíritu Santo, yo no sentí. No. ¿Tú sabes que la Biblia jamás habla de ninguna emoción ni ningún sentimiento? ¿Tú sabes que no habla de eso? No existe en la palabra de Dios alguna emoción extática de éxtasis. No existe eso dentro de la Escritura. Pero el Espíritu de Dios, hermano, como lo explico y que los estoy explicando, es quien nace y quien trae la verdad del Evangelio a la mente y al corazón de la gente. Tu alma, tu corazón, tu alma, cuando ha sido tocada por el Espíritu de Dios, tu alma lo primero que hace es reconocer lo que es verdadero de la palabra de Dios. Ahora, vuelvo a decir, ¿verdad? Vivir las emociones no sujetos a la palabra de Dios es peligroso. Las emociones, juntamente con los dones de lenguas, profecías y visiones, hermano, no son buena combinación. Capítulo 6, verso 12, ahí mismo, léalo conmigo. Capítulo 6, verso 12 dice, todas las cosas me son lícitas, o sea, permitidas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son permitidas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna, dice Pablo el apóstol. Todas las cosas son permitidas. Ahora, una pregunta, ¿no nos emocionamos nosotros cuando cantamos, cuando adoramos a Dios, cuando oramos? ¿No nos emocionamos? Claro que sí, Dios nos hizo con emociones. Yo me emociono. Cuando estoy orando me emociono y también lloro y canto a Dios y estoy cantando al Señor y canto con mi corazón y mi espíritu, pero también canto con mi entendimiento. Claro que sí, claro que sí.
El entendimiento, el espíritu y el entendimiento son la unión, son la unidad o son lo que se une para hacer una correcta adoración a Dios. Tu entendimiento no se despega de lo que estás haciendo. Porque en el momento que tu entendimiento se despega de lo que estás haciendo, entonces pierdes el control de la situación, pierdes el control de las cosas. Y es lamentable que en esos movimientos te dice, tú déjate llevar por el Espíritu, déjate llevar por el Espíritu Santo y no tienes control. Y entonces la gente, como lo he dicho muchas veces, empieza a perder el control, empiezan a brincar, a llorar, a caerse, a revolcarse, a hacer toda esta clase de cosas y pierden el control de la situación. Debe ser una cosa, eso es antibíblico. Eso no es correcto. Pablo dice, todas las cosas me son permitidas, pero no todas convienen. No todas son convenientes. La semana pasada les decía, explicaba, ¿qué piensan los inconversos cuando entran a un lugar y escuchan a todos hablar en lenguajes diferentes? ¿Qué pensaría? Que están locos. Eso lo dice Pablo, el apóstol, están locos. Se los expliqué la semana pasada. Imagínate que llega alguien y nos escucha a todos hablar, pero todos hablar en un lenguaje, no lenguas. Ya se los expliqué la semana pasada. No galimatías, no eso. El huracán de Asaya Maya no existe dentro de la Biblia. Eso no está en la Biblia. En la Biblia habla lenguajes, glosalias, lenguajes, palabras explícitas. Hablamos español. ¿Me entiende mi español? ¿Me entiende mi español? A veces me salen los chilangos, dicen algunos, pero ¿me entienden el español? ¿Verdad que sí? Eso es hablar un lenguaje. Yo estoy hablando un lenguaje. El que habla inglés y otros le entienden, habla en inglés. El que habla en chino, otros que hablan chino le entienden. Eso es el Espíritu de Dios que descendió en el capítulo 2 de Hechos. Eso no el huracán de Asaya Maya. Eso no existe. Eso no existe. Ahora, hermanos, dice Pablo, todas las cosas me son lícitas. Me son permitidas. Pero yo no dejaré que ninguna de esas cosas me controle. Y ese es el asunto. Ese es un problema, ha causado un problema. Ha causado un problema eso a través de los años, iglesia. Ha causado un problema porque la gente no se deja educar. No se dejan hacer entender la escritura. Les aburre, les es algo incomprensible. Les he dicho en una ocasión, una persona, hermano, nos visitó, vino y después cuando yo le llamé y le dije que hermana, qué bueno que vino, le gustó la iglesia. Y me dijo esa señora, me dice, pero pastor, ¿ustedes nada más leen la Biblia allí y estudian la Biblia? ¿Eso es todo lo que hacen? Le dije, no, a veces traemos unos leones y a veces traemos unos payasitos que nos vengan a hacer chistes. Le dije, sí, hermana, es lo único que hacemos. ¿No ha leído Hechos 2:42? Le pregunté, ¿ha leído usted Hechos 2:42? No he leído. ¿Por qué no lo busca ahorita si tiene su Biblia ahí a su lado? Lea Hechos 42. ¿Qué dice la Biblia que se dedicaba a la iglesia primitiva? ¿Qué se dedicaba? Y ya lo dice, y perseveran en la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones y en la doctrina de los apóstoles. Le digo, ¿ya ve? La iglesia que no persiste en la doctrina bíblica va a tomar otro rumbo. Y ha tomado otro rumbo. Van lejos. El cielo está al norte. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? El cielo está hacia el norte. Esta iglesia ha tomado su rumbo hacia el sur. Este movimiento ha tomado su rumbo hacia el sur. Se van alejando del Señor. Y quiero que todo esto, hermano, lo entendamos, como le digo, desde una perspectiva de la Escritura. No es mi perspectiva, no es mi concepto. ¿Qué dice la Biblia? Continúa adelante. ¿Qué es lo que marca una diferencia? ¿Qué es lo que marca una diferencia? Estoy continuando leyendo. ¿Qué es lo que marca una diferencia? La pregunta es, ¿qué diferencia hay en una iglesia que tiene dones y otra que no los tiene, supuestamente? Capítulo 14, verso 5. Léalo conmigo, capítulo 14, verso 5, dice así que, dice el apóstol Pablo a la misma iglesia que permitían el incesto, que blasfemaban el nombre de Cristo, que hacían justos juicios ante los injustos y eran inmaduros, les dice Pablo. Capítulo 14, verso 5 dice así que quisiera que todos vosotros hablasen en lenguas, o sea, lenguajes, idiomas. Yo quiero que hables otro idioma. Quiero que aprendas otro idioma. Quisiera que el Señor te usara y hablaras en otro idioma.
Fíjese, hago una pausa aquí. Usted sabe, por ejemplo, los misioneros hoy en día, los misioneros, no los que se van a pasear allá, a hacer ahí al show. Se sacan una foto con un africano y ya dice que fueron de misioneros, ¿verdad? No, se fueron a pasear, hermano. Fueron a pasear. Se hizo un gasto enorme para mandar a estos misioneros, ¿verdad? Según, entre comillas, los mandan de vacaciones. Los misioneros de profesión, de llamado. ¿Sabe lo que tienen que hacer para ir a otro lugar? ¿Sabe lo que tienen que hacer? Aprender el lenguaje. Aprender el lenguaje. ¿Sabe lo que hizo Charles Parham? Usted dirá, ¿quién es Charles Parham? Charles Parham es el reiniciador del movimiento carismático hace 2 siglos. ¿Sabe lo que él hizo? Cuando él dijo que el Espíritu Santo estaba una vez más renovando los dones y las lenguas, ¿verdad?, espirituales, él empezó a hablar supuestamente en galimatías. Empezó a hablar galimatías. Y él dijo y aseguraba que era ruso lo que él hablaba. ¿Qué hizo Parham? Se fue a Rusia. Empezó a hablar las galimatías. Pregunto, ¿usted cree que los rusos le entendieron? No le entendieron nada. Se tuvo que regresar a Estados Unidos totalmente confundido y dijo, ¿cómo es posible? Pero si yo hablé en ruso, no hablaste en ruso, hablaste palabras de tu imaginación. Galimatías, sin sentido. Porque la Biblia cuando habla de lengua se refiere a lenguajes. Entiéndalo. Ok. Pablo les dice, yo quisiera que todos hablaran lenguas, otros lenguajes. Ahora, le voy a decir una cosa. Y escúcheme lo que le voy a decir. Tú, que hablas español, porque en realidad quiero que entiendas, no es dentro de un concepto bíblico, no es ninguna obligación que tú aprendas otro idioma para hablar y testificar en otro idioma. Si hablas naturalmente español, inglés o algún otro idioma, hazlo. Pero te voy a decir algo. Tú hablas español y no testificas de Cristo, estás peor que el que no habla ninguna lengua. Eres un mudo. Estás en peor condición. Porque debes una cosa, ¿Dios acaso no ha salvado gente de toda nación y pueblo y lengua? ¿Para qué? ¿Para qué, mis queridos hermanos? ¿Para qué? ¿Para qué Dios te salvó a ti, hispano, mexicano, salvadoreño, guatemalteco, peruano, boliviano, venezolano? ¿Para qué Dios te salvó a ti? ¿Sabe para qué Dios te salvó a ti? Para que Dios no mande a los hebreos desde allá donde llegó el evangelio, para que Dios no los mande desde allá a traernos el evangelio a nosotros, sino que nosotros hemos conocido el evangelio en nuestra lengua natal y ahora podemos llevar el evangelio a otra gente. Pero cuando tú no llevas el evangelio a nadie en tu propio idioma, eres un foco negro, eres un foco fundido, no das luz. Esa es la realidad. No hay luz en ti, no hay nada en ti. De la abundancia del corazón. Fíjate, es irónico cuando la gente dice, pero pastor, a mí la Biblia no se me queda. Pero los chismes sí se te quedan, ¿verdad, hermano? Pero el chismear bien así rapidito, así, como he dicho, hasta la trompita para. Pero el evangelio, no se me pega. Viera, pastor, yo entro y no se me pega nada, de verdad. Pero lo que dice el gordo y la flaca, sí. Pero lo que dice la señorita Laura, sí. Eso sí se nos pega, ¿verdad? Lo que dice, ¿cómo se llama? La doctora Polo, eso sí se nos queda, ¿verdad, hermanos? Bárbaros somos. Tú, Dios te ha salvado en tu lenguaje para que lleves el evangelio en tu lenguaje. Es que no hablo inglés, pastor, no hablo inglés. No importa, háblalo en español, pero háblalo cuando dicen amén. Lleva la luz del evangelio en tu idioma. Dice Pablo, quisiera que otros hablasen lenguas, que todos hablasen lenguas. Pero dice ahí, pero más que ¿qué? Más que profeticen, porque mayor es el que profetiza. Dígalo conmigo, mayor. Fuerte, mayor. Es más grande, es más fuerte, mayor. Es el que profetiza. ¿Sí? Esa palabra profetizar es el expresar mensaje inspirado. Dice que el que habla en lenguas es mayor el que profetiza, el que predica, el que enseña la palabra de Dios, que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba ¿qué?
En otras palabras, si tú hablas galimatías y nadie las interpreta, nadie es edificado. Nadie es edificado. En una o dos ocasiones solamente a través de mi historia como pastor, hermano, en una o dos ocasiones hubo una persona, dos personas, pero me recuerdo más de una persona que en una reunión así ¿verdad? Normal, como iglesia, empezó a hablar en lenguas el hombre. Estaba ahí parado y empezó a hablar en lenguas. No le dije nada. Yo simple y sencillamente, Señor, tú conoces el corazón de esta persona y haz tú lo que te necesites hacer. Pero después, cuando yo le dije, ¿sabes qué, hermano? Porque ya aparte le dije, ¿sabes qué, hermano? No está bien, porque si en dado caso tu don, que de pura chiripada, que de algo así super mega extraordinario, lo que tú dijiste sea un lenguaje real, necesita haber un intérprete. Si no, dice la Biblia que te calles. ¿Qué cree que pasó, hermano? ¿Qué cree que pasó? Se desinfló. Aquí no dejan que el espíritu se mueva. Por cuanto lo dejamos que se mueva, es que no permitimos tales cosas. Y no es que yo los calle. Usted puede hablar en lenguas, hágalo. Pero dice la Biblia que tiene que haber alguien que lo interprete. Si es un lenguaje, ¿no, iglesia? Hagamos de cuenta que el Espíritu de Dios viene sobre ti y tú empiezas a hablar ¿en qué? ¿Qué lenguaje te gusta? Empiezas a hablar ¿en qué, hermano? Mixteco. El mixteco está bien, es un lenguaje, un dialecto, está bien, pero tiene que haber alguien que ¿qué? ¿Para qué? Para que la iglesia reciba edificación. ¿Está de acuerdo conmigo, hermanos? Pero no, en la mayoría de estos lugares, y se lo digo, en la mayoría de estos lugares, todos hablan lo que se les da la gana y nadie los interpreta. Nadie, porque es un desorden. Ok, Pablo no deseaba, hermano, Pablo no deseaba apagar nada. Porque hay gente que puede decir, no, es que quieren apagar al Espíritu Santo. No, al contrario, yo quiero que seas lleno del Espíritu de Dios. De hecho, Pablo dice que deseamos ser llenos del Espíritu de Dios antes que ser llenos de vino, ¿verdad? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien ser llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Que el Espíritu de Dios venga a tu vida. Yo deseo. Porque si el Espíritu de Dios viene a tu vida y te llena, escúchame, si el Espíritu de Dios viene a tu vida y te llena de su poder, de su gracia, vas a ser una persona llena del amor de Dios, llena de la gracia de Dios, lleno del deseo de amar y estudiar la palabra de Dios. Vas a estar constantemente sirviendo al Señor en todos los aspectos que tú puedas. Vas a desarrollar tu madurez espiritual. Vas a ser una persona obediente, sujeta, sumisa, que vas a ser de servicio y de bendición a tu iglesia. Pero una persona vacía del Espíritu Santo, y no me culpes a mí y no culpes a nadie, una persona llena del Espíritu Santo es un peso muerto. Es un peso que en vez de que vaya jalando, porque no es lo mismo. Usted sabe, por ejemplo, los motores, usted sabe que se pueden poner en dos lugares. Aquellos que son hay hermanos mecánicos, los motores se ponen en dos lugares. Se ponen enfrente para que jalen todo el peso, o se ponen atrás para que empujen todo el peso. Pero usted sabe que los motores atrás no son muy comunes, solamente hay una serie de vehículos que los tienen por ahí, pero el body tiene que ser muy livianito para que no tenga tanto empuje. La mayoría de los motores van enfrente. Los trailers, los semis grandotes, ¿dónde llevan el motor? Enfrente, porque ellos jalan toda la carga. Cuando tú eres una persona llena del Espíritu de Dios, tú jalas. Eres una persona que vas jalando, en otra palabra, vas ayudando. Haga de cuenta las carretas. ¿Dónde van los caballos? Hermanos, ¿dónde van los caballos? Enfrente. Imagínense los caballos de atrás. Los caballos van enfrente. Los caballos van enfrente. Cuando tú eres una persona llena del Espíritu de Dios, eres una fuerza enfrente. No eres un peso muerto atrás. Escúchame. Pero hay gente que dice, no, yo estoy lleno del Espíritu Santo. A ver, demuéstramelo. Rakandas, I am my... Please. ¿Y qué haces en tu iglesia? Nada. ¿De veras?
No ayudas en nada. No, es que no tengo tiempo. De veras. No ayudas en nada. No tengo tiempo para estar en la iglesia tanto tiempo. Yo tengo muchos asuntos que hacer y ando muy cansado y trabajo mucho. Ok. Pero estás lleno del Espíritu Santo. Sí, estoy bien lleno del Espíritu Santo. Estás lleno de aire. De nada. No hay nada en tu vida. Yo quisiera que fueras lleno del Espíritu Santo para que seas de edificación a la iglesia. Sean llenos del Espíritu de Dios. La diferencia es lo que edifica, hermano, el espíritu, la mente, el corazón. Continúa adelante. Vamos a una respuesta contundente. Una respuesta contundente. Capítulo 14, verso 6. Capítulo 14, verso 6 dice: ahora pues, hermanos. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. A la misma iglesia, no está hablando a otra iglesia. Dice: si yo voy a vosotros hablando en lenguas. Si yo voy a vosotros hablando en lenguas, en lenguajes. ¿Qué les aprovechará si no hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Aquí Pablo, hermano, propone para que la iglesia sea una iglesia bíblica, tiene que contener lo que Pablo aquí está hablando. Ponga atención. Primero, revelación, dice ahí en el verso 6. Sigo leyendo. Si no les hablaré con revelación. ¿Qué significa revelación? Revelación significa explicación de la palabra, hermanos. Explicación de la palabra. Eso significa revelación. Dice ahí, ciencia. ¿Qué significa ciencia? Significa el conocimiento del evangelio. Profecía, dice Pablo. Dice: si voy a ustedes y hablo en lenguas, ¿de qué aprovecha si no les llevo revelación, ciencia o profecía? ¿Qué significa profecía? Profecía significa el don de dar a conocer el secreto de la palabra de Dios. Eso significa la profecía. Y cuarto y último, dice ahí, o con doctrina, dice Pablo. ¿Qué significa doctrina? Doctrina significa el estudio sistemático del evangelio de Cristo y de sus verdades eternas. Mire, hermanos, aquí Pablo está dando a entender en estas simples palabras lo que la iglesia verdadera, para que sea una iglesia bíblica del Señor, necesita tener. Y debe ser una pregunta, hermanos. Es una pregunta porque yo me lo he preguntado a veces. Yo me he hecho esta pregunta y la he tratado, siempre la he buscado delante de mi Señor. Y le pregunto: Señor, ¿somos realmente una iglesia tuya? ¿Somos una iglesia tuya, una iglesia bíblica? ¿Lo somos? ¿Soy yo realmente un pastor que está haciendo tu verdadera labor, aquella que le dijiste a Pedro: Pedro, ¿me amas? Yo le dije: Señor, sabes que te amo, alimenta, apacienta mis ovejas. Y le he preguntado al Señor: ¿somos una iglesia bíblica? Déjame decir una cosa, hermano. Porque si no somos una iglesia bíblica, entonces ¿qué somos? Si no somos una iglesia del Señor, entonces ¿qué somos? ¿Acaso no podemos ser una secta? Si no somos una iglesia del Señor, real del Señor, entonces somos una secta, ¿sí o no? Pero, ¿cómo podemos comprobar que somos una iglesia del Señor? En el número, si fuera por el número de gente, no calificamos. Califican más los mormones, califica más la iglesia católica, ¿sí o no? En número nos llevan. En número son muchos más que nosotros. Pero la pregunta es: ¿cómo podemos nosotros comprobar que somos una iglesia del Señor? Pregunto: ¿tenemos revelación? ¿Tenemos una explicación correcta de la palabra de Dios? Escúcheme. Yo sé lo que creo y sé lo que enseño. Pero aquí el problema es usted, si usted no puede comprobar y no puede entender si lo que le enseño es bíblico o no es bíblico. Usted está en un serio problema. Si usted está ahí sentado solamente por cumplir con una religión, está en un serio problema. Debe decir una cosa: usted debe de comprobar si lo que enseñamos, si lo que nosotros enseñamos y predicamos es bíblico y es realmente, hermano, la Escritura. Ahora usted dirá: porque yo entiendo y comprendo que como iglesia recibimos y viene gente
con prejuicios de otras ideas, de otros conceptos. Y incluso hay personas que se han revelado abiertamente, han dicho, no, yo sí creo en apóstoles, yo sí creo en profetas, pastor, yo sí creo en lengua, yo sí creo en todo eso, y pues no estoy de acuerdo con usted, y los he escuchado. Pero la pregunta es, hermano, ¿tendremos una explicación correcta del evangelio? La ciencia es el conocimiento del evangelio. En segundo lugar, la profecía. Hermano, estamos hablando conforme a la palabra de Dios. Y por último, doctrina. Tenemos un estudio sistemático del evangelio de Cristo y de sus verdades. Fíjense que la mayoría de ustedes no vienen los jueves. Muchos de ustedes no vienen los jueves, pero los jueves yo llevo estudios sistemáticos doctrinales de la palabra de Dios. Doctrinales sistemáticos, un sistema. No es que un jueves aparezco, hermanos, pues hoy el Señor me dio esto, y para el otro jueves digo, a ver, hermanos, pues ahora el Señor me dio esto acá, y para el otro jueves vengo, hermanos, pues ahora vamos a Apocalipsis, y para el otro jueves, hermanos, pues ahora vamos a Génesis. Eso no existe aquí, eso no es aquí. Aquí yo he tratado siempre, incluso hasta los domingos, he tratado de llevar una secuencia. ¿Sabe por qué llevo una secuencia de los estudios, las predicaciones? ¿Sabe por qué? Te lo acabo de comprobar al principio. ¿Cuántos se acuerdan de lo que prediqué la semana pasada? Su mente está en blanco. Ya se les borró el cassette, ya se les borró la página, ya no saben de qué hablé la semana pasada. Tengo que irlo retomando, para de aquí a 35 sermones del mismo tema, te puedas aprender algo. Amén, hermanos. Porque hay iglesias donde no es así. Hay iglesias donde el pastor te dice, hermano, pues yo venía para acá y ya traía un mensaje listo, pero el Señor me lo cambió. Y entonces el Señor les hace eso cada domingo. Cada domingo les hace lo mismo. Ya venía para acá, hermanos, pero estaba allí en el semáforo y la luz roja me dijo algo. Y cambié el mensaje. De veras. No, ¿sabes cuál es el problema? Que no estudiaron. Y se sacaron de la manga o de la chistera. ¿Sabes cuál es la chistera? El sombrero es el aro que usan los magos. El mensaje de 5 minutos antes. No. Dice Pablo, doctrina. ¿Quieres que te diga una cosa, hermanos? Hay miles de cristianos que no saben absolutamente nada. Nada saben. ¿Sabes por qué? ¿Quién tiene la culpa? Ellos mismos. Porque no estudian en una manera sistemática y no se dejan enseñar de una manera sistemática. Ese es un problema serio en sus vidas, hermano. Y Pablo lo dice. ¿De qué sirve que les lleve lenguas? ¿De qué sirves? No va a aprovechar en nada si esas lenguas. Ahora fíjese hermano, quiero que note la profundidad de este pasaje. Dice, si esas lenguas no contienen revelación, ciencia o profecía o doctrina, entonces no sirve de nada. Le voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez usted ha oído a una persona hablar en lenguas Urrakanda Sayamaya? Levante la mano aquí, ¿quién nunca ha oído hablar a una persona así? Levante la mano. El hermano. Llévenselo a dar un paseo por ahí y lo regresen después para que... ¿Alguien más? Nunca. ¿Cuántos aquí? A ver, ahora sí. ¿Cuántos han oído alguna vez a alguien hablar lenguajes Urrakanda Sayamaya? Levante la mano. La pregunta es, ¿eso qué hablan? ¿Eso qué hablan? ¿Contiene revelación, ciencia, profecía o doctrina? ¿Contiene eso? ¿Lo contiene? Claro que no. ¿Y quién se lo interpretó? Nadie. Entonces Pablo les está dando jaque mate, hermanos. Pablo les pone la espada, los pone contra la espada y la pared. Esperen tantito, ustedes que dicen que hablan muchas lenguas, les voy a decir algo. Si sus lenguas no contiene esto, nada aprovecha. ¿No dice eso, hermano? Nada aprovecha. Nada aprovecha. Continúa adelante. Les enseña que el conocimiento y el amor, pongan atención en esto, el conocimiento y el amor es la mezcla perfecta para el crecimiento en Cristo. La mezcla del amor y el conocimiento.
Capítulo 8, verso 1 dice, en cuanto a los sacrificados, los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Fíjense lo que dice Pablo, ¿el conocimiento qué, hermanos? Pero el amor ¿qué? Edifica. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. El 2, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. Dice el 3, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él, o sea, por Dios. Dios te conoce cuando tú lo amas. Eso es glorioso, hermano. ¿Cuántos aquí saben que Dios conoce tu corazón? Hermanos. ¿Verdad qué difícil es conocer el corazón del que está a nuestro lado, verdad, hermanos? ¿No? Te pregunto, ¿tú sabes verdaderamente aquí entre todos vosotros quién te ama? ¿Quién es sincero en su amor? ¿Sabes quién es sincero en su amor? ¿Verdad que no? Eso escapa de nosotros. Yo no sé quién de ustedes realmente me ama y quién dentro de sus corazones dice, el pastor está loco. No, por eso no le hago caso. Está bien, yo no sé, yo no puedo saber eso, yo no sé eso. Solamente se los veo en el rostro. No se creen. Yo no puedo saber eso. ¿Quién me ama? ¿Quién no me ama? Yo no puedo saber eso. A menos que tú me digas, ¿sabes qué, pastor? Te amo, te quiero mucho, ¿verdad? Pero de otra manera, bueno, incluso hasta eso puede ser que, ¿sabes qué, pastor? Te amo. Usted sabe, pastor, que lo quiero mucho. Pero escúcheme una cosa, hermano. Dios sabe si lo amas. Ahora, escúchame esto, porque hay gente que dice, bueno, pues si Dios sabe que yo lo amo, Diosito sabe que yo lo amo y nada más. No. No, porque ya los conozco como son inteligentes, ustedes son muy inteligentes, hermanos, muy inteligentes. Dice la Biblia, que el que no ama a su hermano que ve, ¿cómo puede decir que ama a Dios a quien no ve? Así es que la realidad de tu amor a Dios es la realidad de tu amor a tus hermanos. Amén, hermanos. ¿Sí? A ver, se lo vuelvo a decir. La realidad de tu verdadero amor a Dios se manifiesta a través de una realidad de tu amor a tus hermanos. El que dice que ama a Dios debe de amar a sus hermanos. Pero Dios, ahí dice en el verso 3, que Dios conoce a los que lo aman. Hermanos, eso nos da un jaque mate a nosotros en lo personal. Señor, te amo, ¿de veras? ¿Y por qué no haces lo que te digo? Dijo el Señor, ustedes dicen que me aman, pero no hacen lo que les digo. Con sus labios me honran, pero su corazón, ¿dónde está? Lejos de mí. Entonces, Dios sabe los que le aman. Ahora, volviendo al punto. Eso era un tema aparte, pero volviendo al punto. Dice Pablo, el conocimiento, ¿qué, hermanos? En el verso 1, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe hacerlo. Ahora, ¿qué dice Pablo? El conocimiento envanece. Ya ve, pastor. Algunos van a decir, lero, ya, aquí le cayó mal, pastor. Por eso yo no conozco mucho, porque el conocimiento me va a envanecer y para no envanecerme mejor no conozco nada. No. Lo que Pablo está diciendo que el conocimiento, para que sea verdadero, tiene que estar mezclado con el amor de Dios. ¿Sí, hermanos? Ahora, escúcheme. El amor y el conocimiento dan una consecuencia, una sinceridad, un amor sincero, un amor franco, un amor real. ¿Quiere que te diga una cosa, iglesia? Al menos los que están aquí, los que Dios me permite pastorear, sean muchos, sean pocos, a través de mis años de pastor, es algo que yo he comprendido. Toda la gente que es parte de la congregación, parte de la cual yo soy pastor y soy, se puede decir, el maestro de la iglesia, mi deseo siempre ha sido, y mi oración es que no se pierdan. Ese ha sido mi oración. Yo no quiero que ustedes se pierdan. Yo quiero que todos los que el Señor ha traído, y algunos se han ido, otros regresan, otros vuelven, otros se van, y así
Era la vida cotidiana de la iglesia, se van, se vienen, se sale uno, llega otro y así es, así es. Pero todos los que están dentro de la congregación, mi deseo es que se salven. Ese es mi deseo. Sin que paguen $1, sin que paguen un centavo, mi deseo es que se salven. Pero para que ustedes se salven, para que ustedes lleguen a un conocimiento de la verdad, yo en mi persona, porque soy el maestro, ¿no, hermanos? Soy el pastor de este lugar. Soy el principal responsable. Yo estoy por encima de todo lo que se enseña aquí. Y si algo no se enseña correctamente, yo soy el responsable de todo eso. Soy el responsable. Dios me va a pedir cuentas a mí de todo lo que enseñe. Y escúcheme una cosa. Para eso yo tengo que ser sincero en mi alma. Tengo que ser sincero en mi alma. Y déjeme decir una cosa. La sinceridad, el amor y el conocimiento duelen. Es doloroso. Porque te dice exactamente lo que no quieres oír. Te dice exactamente, porque dime una cosa, es como cuando usted se lastima, está lastimado, esa parte le duele, pero para que sane, ¿verá que el medicamento que se pone muchas veces es doloroso, hermano? Un día les expliqué, ¿alguna vez le echaron mertiolate en alguna cortada a usted? ¿Sabe lo que es el mertiolate? Sí lo saben, ¿verdad? O alcohol. A ver, échele alcohol a su hijo que se cortó el dedo. Pobrecito. Pero es una cosa, si se corta a su niño, no es inmediatamente matar toda bacteria, todo microbio, toda infección, ¿no, hermanos? Especialmente si se cortó. ¿Alguna vez usted se ha enterrado un clavo? ¿Se ha enterrado un clavo en el zapato, en el pie? Los clavos contienen óxido. ¿Sabe el óxido si no se anula inmediatamente, puede causarle gangrena? ¿Y la gangrena qué es? Básicamente tiene que cortarle el pie. Entonces, ¿qué tiene que hacer cuando se clava un clavo? Inmediatamente ponerle un medicamento que aniquile toda infección. Pero usted no va a quitar esa infección a besitos, ¿verdad que no, hermano? Se clava un clavo y, mamá, me clavé un clavo. Y usted lo agarra, ven para acá, mi hijo, déjame curarte a besitos. Ya. ¿Usted haría eso? ¿Verdad que no? Hermanos, el mundo está infectado. El mundo está infectado y algunos de ustedes están infectados con cosas que no debieron de haber aprendido jamás. Se los digo sinceramente, no debieron de haberlas aprendido jamás. Nunca debieron de haber sido expuestas a esa clase de ideas y conceptos, porque los han dañado. Los han dañado gravemente, al grado tal que se cierran. Yo no quiero ir, no quiero entender, no quiero recibir eso. Yo lo anulo, no lo acepto. Entonces los han dañado. Los han dañado porque han pensado que el conocimiento es algo malo. Hermano, el conocimiento y el amor es la clave para que haya una verdadera vida espiritual en nosotros. Para que haya un verdadero crecimiento en nosotros. Pablo habla de tener cuidado con los hermanos débiles en la fe en este pasaje. Pero también Pablo no descarta el conocimiento, hermano. Aquí habla de cómo se relaciona el conocimiento con el amor de Dios. Continúa adelante. Una iglesia no debe anhelar dones para autosatisfacerse, sino para glorificar a Dios y a la mutua edificación. ¿Y cuáles son los motivos verdaderos? Ya termino, denme unos minutos. ¿Cuáles son los motivos verdaderos para una edificación correcta? Punto número 1. Hablemos para que los hombres entiendan y sean edificados. Hablemos para que los hombres entiendan y sean edificados. Capítulo 14, verso 1 dice: pero el que profetiza, o sea, el que predica, el que enseña, habla a los hombres para edificación, exhortación y... ¿Me va siguiendo, hermano? Consolación. Y consolación. Punto número 2. Los dones de edificación son mayores y mejores. Ahí capítulo 14, verso 5. Dice: así que quisiera que todos vosotros hablasen en lenguas, pero que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Ya entendemos que los dones, hermano, deben de ser para edificación, deben de ser para edificar al pueblo, a la gente, a la iglesia. El lenguaje, los dones. Y la próxima semana les explicaré un poco más acerca de cuáles son los dones que cada uno de nosotros tenemos. Punto número 3. Debemos de pedir dones espirituales para edificar.
Capítulo 14, verso 12 dice así también: vosotros pues que anheláis dones espirituales. De la iglesia. ¿Qué se refiere a dones espirituales? Bueno, dones espirituales se refiere a dones dados por el Espíritu de Dios, pero más que nada dones ejercidos en el amor de Cristo, hermano. Y punto número 4, dice, si no es hecho para edificar, es mejor no hacerlo. Es mejor no hacerlo. Si tus dones no van a edificar a otro, mejor no los hagas. Muchas veces, hermano, las personas no entienden la responsabilidad. El capítulo 14, verso 26 dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando se reúnen, cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo, ¿para qué? Para edificación. Todo esto nos redondea en algo muy claro, hermanos. Todo lo que nosotros ejercemos y debemos de ejercitar debe de ser para edificación. Ahora, quiero adelantarle un poquito de la próxima semana, si usted viene y está aquí. Quiero adelantarle un poquito, hermano. Pero cada uno de nosotros, todos ustedes, todos y cada uno de ustedes, usted no debe de verse, pues yo no tengo ningún don, en mí no hay algo que yo puedo ofrecer o hacer. Debe ser una cosa, usted está equivocado. Todos ustedes tienen dones. Pero cuando esos dones se ejercen en cualquier manera, en cualquier forma, en cualquier diversidad de lo que hacemos, debe de hacerse para edificación. Para edificar. Mi deber y mi deseo debe de ser edificar. Yo quiero predicar para edificar. Quiero predicar para que su alma sea edificada. No para que usted sea destruido, sino para que usted sea edificado. Todo lo que ejerce Dios a través de mi vida debe de estar, hermano, en una condición espiritual para que usted sea edificado, no destruido. Mi deseo es que usted cada día que va escuchando la palabra, la porción de la Escritura, vaya creciendo, vaya avanzando. Para eso, tanto yo como pastor debo de estar en una condición espiritual de ejercer el don de la predicación, de la enseñanza. Pero usted también tiene que estar en una condición espiritual de recibir la palabra para que sea bien aprovechada. Porque si usted llega afanado, llega cargado con tantos afanes y pensamientos y prejuicios, todo eso bloquea su entendimiento, su capacidad de discernir. Ahora, debe ser una cosa, yo no le estoy pidiendo que usted acepte ciegamente lo que yo enseño. No se confunda, yo no le estoy diciendo acepte ciegamente lo que estoy enseñando, no. Lo que estoy diciendo es que usted tenga la capacidad de decir, bueno, voy a escuchar la otra parte. Ya escuché anteriormente una parte en otro lugar con otras personas, ya escuché una parte que me enseñaban que eso era verdadero. Ahora quiero escuchar la otra parte, y al escuchar las dos partes, usted personalmente tiene que hacer la decisión de decir, ¿sabes qué? Esto es bíblico y esto no es bíblico. Esto es lo que la Escritura nos enseña y esto no, la Escritura no lo enseña. Usted tiene que tener esa capacidad. Y esa capacidad únicamente se logra a través de que usted, hermano, ponga un interés adecuado, como hicieron allá en el libro de Nehemías. Cuando Nehemías encontró el libro de la ley y lo empezó a leer al pueblo de Dios, dice la Biblia que la gente ponía el entendimiento para comprender lo que se les estaba leyendo. Por eso les digo, ¿cuál es la diferencia de los católicos a nosotros? Que el católico llega a la iglesia a dormirse. Nada más a dormirse, a criticar, se levanta alguien y todos volteando, a ver, ¿cómo va los zapatos? A ver cómo va. Eso es una manera católica. No se puede levantar alguien, no puede estar alguien ahí hablando, porque todo el mundo ahí con los brazos cruzados, nada más viendo a ver a quién critican, a ver si vino la comadre, cómo vino vestido la comadre, con su peinado. Ese es el catolicismo. Nosotros no. Nosotros debemos de aprovechar el tiempo. La iglesia es el lugar de Dios donde nos reunimos para ser edificados. Amén, hermanos. Para ser edificados. Así es que usted puede bostecear 20 veces, yo voy a seguir predicándole. Amén, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Termino.
La edificación es la base de toda función espiritual dentro de la iglesia, hermano. Cuando esos dones se desarrollan para autoglorificarse, solamente causan daño y mal entre la iglesia. Miren, hermanos, nosotros hemos tenido gente que hacen cosas muy buenas. Hemos tenido gente entre nosotros que hacen cosas. Yo los he mirado con capacidades, pero sus caracteres no les ayudan. Su carácter no les ayuda. Su carácter, ellos piensan en otras, sus pensamientos son otras cosas. Hace un poco una persona me dijo, me recriminó que por qué no lo pasaba a predicar. Que porque yo no le daba permiso a predicar. Yo dentro de mí decía, primero conviértete y después ya veremos, ¿verdad? Pregunta, hermano, ¿usted cree que es fácil pasarse aquí? ¿Usted sabe la responsabilidad de lo que por ejemplo, usted sabe que lo que yo estoy enseñando aquí daré cuentas a Dios? ¿Sí saben eso? Yo le daré cuentas a Dios. Entonces no es fácil que una persona pase acá y enseñe. Pero hay personas que piensan, dicen, no, es que yo quiero estar acá. Rápidamente, usted sabe, hermano, yo hace muchos años cuando yo me estaba preparando para el seminario, para ser pastor, yo nunca me enojé con mi pastor porque no me pasaba a predicar, nunca. ¿Sabe lo que yo hice? No sé si le he platicado, pero ¿sabe lo que yo hice, hermano? Porque yo tenía el llamado de predicar. Yo decía, Señor, tú me llamaste a predicar, ¿qué hago? Yo no estaba ahí detrás de mi pastor, déjeme chance y que ahora yo quiero. No. ¿Sabes lo que hice yo? Me compré un amplificador como ese que está ahí atrás. ¿Ves esa bocina que hay atrás? Tiene fuerza, poder, eso. Le conectas un micrófono y tiene una fuerza y un poder enorme de voz. Me compré uno de esos, fue a un pawn shop aquí en la ciudad. Yo vivíamos en Deleno, ¿verdad? Y vine aquí a Bakersfield, me compré en un pawn shop un aparato de esos y me fui al remate, hermanos. Llegué con el manager del remate y le dije, ¿sabes qué? Dame chance por ahí de predicarlo en alguna esquinita, dame permiso nada más. Y me dijo, claro que sí, yo no sé ni lo conocía, era un puertorriqueño el hombre. Me dijo, claro que sí, vente. Y yo iba a mi aparato y me pasó y fue con uno de los vendedores. Usted conoce cómo son los remates, está lleno de gente. Le dijo una persona, oye, dame un cordón de los de ahí de tu generador que tienes. Él mismo sacó una extensión, me conectó mi aparato y se paró ahí enfrente a escucharme predicar. Lo hice por aproximadamente 4 o 5 años, hermano. Todos los viernes ir al remate a predicar. Dios me había llamado a predicar. Al grado tal que ese manager del SWAT Meet, y no solamente el manager, el dueño del SWAT Meet, se convirtieron a Cristo y empezaron a ir a la iglesia, hermanos. Cholos, la gente, me acuerdo que pasaban con sus cuadros de la Virgen que compraban ahí el remate, al escucharme predicar se escondían, se iban por otro lado. Era tremendo. Yo sentía el poder de Dios predicando y lo siento cuando predico. Pero déjeme decir una cosa, hermanos, no es cuestión de lucirnos. Yo aquí no estoy luciéndome de nadie, al contrario, estoy dentro de mí diciendo, Señor, que entienda tu pueblo, que comprendan tu palabra, que anhelen más de ti, que tengan el deseo de conocerte. Esa es mi oración, ese es mi deseo. Por último, el amor de Dios reinando en el corazón lleva a ejercer los dones debidamente y sin celos, ni contienda, ni rivalidades, ni afrentas. Fíjese lo que dice Pablo en Colosenses 3:14, termino, dice, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Claro que sí. Yo he sentido un amor profundo por Dios, he sentido un amor profundo por ustedes, por la gente que Dios me ha dejado pastorear a través de los años. Siento amor por la gente. ¿Les hablo duro? Sí. ¿Les hablo con celos? Sí. ¿Les hablo, quizás también miran molesto? Claro que sí. Pero es una cosa, hermano. ¿Alguna vez tus papás no te hablaron molesto? ¿No, hermanos? Hay algunos que dicen, no, mi papá nunca me pegaron. Por eso nunca aprendieron, ¿verdad? Pero es una cosa, hermano. El amor también implica disciplina, ¿no? Hay gente que ha dicho, no, yo no voy con ese pastor, mira, ese es bien regañón, bien enojón, se mira que está enojado siempre. No es cierto. Es un amor que yo tengo por Dios y su palabra, y tratar siempre de explicarles la palabra en la mejor manera posible, porque el amor debe de reinar en nuestros corazones. Y por amor les digo y les enseño, hermano, que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Vamos a orar, hermanos.
Vamos a orar.